No necesitas más motivación. La motivación es una visita caprichosa. Aparece cuando todo va bien y desaparece cuando más la reclamas. La voluntad, en cambio, es otra cosa. La voluntad es disciplina interior. Es un mando que no depende del clima, del aplauso ni del ánimo. Y si hoy sientes que te falta, no es porque seas débil por naturaleza, sino porque has vivido demasiado tiempo como un súbdito de tus impulsos, no como el soberano de tu mente. Mira tu día con honestidad. ¿Cuántas veces dices mañana empiezo? ¿Cuántas veces te prometes una cosa y terminas haciendo la contraria? No por falta de inteligencia, sino por un hábito silencioso, el de ceder. Ceder a la pereza que se disfraza de descanso. Ceder a la distracción que se disfraza de merecimiento. Ceder a la comodidad que se disfraza de paz. Y cada pequeña rendición deja una marca. No se nota al principio, como no se nota el desgaste de una armadura por un solo golpe. Pero golpe tras golpe, día tras día, llega un momento en que el acero ya no protege. Se ha vuelto fino, frágil, casi decorativo. La gente lo llama falta de fuerza de voluntad. En realidad, es falta de gobierno. Imagina a un hombre en medio del ruido, rodeado de presión, de incertidumbre, de traiciones, de pérdidas. Imagina a un hombre que aún así no se abandona, no porque no sienta miedo, sino porque no le concede el trono. Marco Aurelio escribía para recordarse algo esencial. No podemos controlar el mundo, pero sí la forma en que respondemos al mundo. Y esa respuesta es el lugar donde se forja la voluntad. No en los discursos, ni en los vídeos inspiradores, ni en los lunes perfectos. Se forja en el instante humilde en que decides hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Tu voluntad no es una emoción, es una elección repetida. Y aquí viene la verdad que incomoda. Cada vez que te rompes una promesa, no solo pierdes tiempo, pierdes confianza en ti. Te conviertes, poco a poco, en alguien que no se cree. Y cuando uno no se cree, empieza a negociar con su propia palabra. Hoy no hace falta, solo por esta vez, me lo merezco. La mente, cuando no tiene un mando firme, se convierte en un mercado ruidoso donde cada deseo grita, cada excusa vende, y la dignidad termina arrinconada como un artículo caro que nadie compra. Pero tú no estás condenado a eso. La voluntad puede entrenarse, puede blindarse, puede volverse estable como un pilar. No se trata de volverte duro por fuera y vacío por dentro. Se trata de volverte claro. Un alma clara no necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita sentirse listo para actuar. Actúa porque sabe quién es, o mejor dicho, actúa para convertirse en quien debe ser. Piensa en la armadura. No se fabrica con un pensamiento bonito, se fabrica con fuego, con golpes, con paciencia. El acero se templa al ser llevado al límite y luego enfriado con precisión. Así también el carácter. Cuando todo te invita a ceder, ese es el fuego. Cuando decides no ceder, ese es el golpe que te da forma. Y cuando repites esa decisión sin dramatismo, sin necesidad de aplauso, ese es el temple. Una voluntad blindada no significa una vida sin tentaciones, significa una vida en la que las tentaciones han perdido autoridad. Este vídeo no es una promesa de magia, es un pacto contigo. Si estás dispuesto a mirar de frente tus hábitos y a dejar de justificar lo que te destruye, te voy a mostrar 13 tácticas estoicas para convertir tu voluntad en una fortaleza. 13 tácticas que no dependen de tu estado de ánimo. 13 tácticas que te devuelven el mando, no para vivir con rigidez, sino para vivir con libertad. Porque la libertad real no es hacer lo que apetece, es poder hacer lo que conviene, incluso cuando no apetece. Tal vez ahora mismo estés cansado. Tal vez hayas intentado empezar 100 veces y hayas fallado 101. No importa.
Lo que importa es lo que hagas en el próximo minuto. El estoico no se define por su pasado, se define por su respuesta presente. No por lo que perdió ayer, sino por lo que decide hoy. La mente te dirá, no cambias. Pero la mente, cuando está mal educada, miente con la convicción de un tirano. Tú no estás obligado a creerle. Hay un momento en que una persona deja de pedir permiso para ser firme, deja de esperar el día ideal, deja de convertir su vida en una sala de espera. En ese momento ocurre algo silencioso. La voluntad se despierta, no con euforia, sino con gravedad, con esa calma que tienen los que ya no discuten con sus excusas, con esa serenidad de quien entiende que el sufrimiento de la disciplina es pequeño comparado con el sufrimiento de vivir traicionándose. Hoy no te pido entusiasmo, te pido una decisión sobria, asumir el control. Tu atención es tu espada, tu palabra es tu ley, tus actos son tu identidad. Y si fallas, no te insultes ni te rindas, corrige, vuelve, continúa. Eso también es estoicismo. No dramatizar, no escapar, no rendirse ante el ruido interior. En los próximos minutos vamos a construir tu armadura pieza por pieza, no para que el mundo sea más suave, sino para que tú seas más sólido. No para evitar el golpe, sino para resistirlo con dignidad. La voluntad no se encuentra, se fabrica. Y lo que vas a aprender aquí no es a sentirte fuerte, sino a actuar como alguien fuerte, porque al final la fuerza de voluntad no es un rasgo, es un hábito de nobleza. Respira, mira tu vida sin maquillaje y recuerda esto como si fuera una frase escrita en piedra. No eres tus impulsos, eres tu juicio, eres tu elección, eres tu disciplina. El resto es ruido. Y a partir de ahora, el ruido no manda. La voluntad no se fortalece por acumulación de esfuerzo, sino por precisión de mando. Muchos se agotan porque pelean en el lugar equivocado. Gastan su energía intentando dominar lo indomable y abandonan lo único que sí les pertenece. Por eso, antes de hablar de tácticas, hay que recuperar un principio que sostiene todo el edificio estoico. Distinguir, con frialdad y claridad, lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Esa línea, tan simple en apariencia, es el primer metal de tu armadura. No te engañes. Gran parte de tu desgaste no viene del trabajo, ni de la falta de tiempo, ni siquiera de la dificultad. Viene de la fricción interior de querer que la realidad se comporte según tu deseo. Quieres que te respeten, que te entiendan, que te valoren, que las cosas salgan sin demora, que el mundo sea justo a tu manera. Y cuando la vida no obedece, reaccionas, te irritas, te deprimes, te dispersas, te castigas o te anestesias con distracciones. Así se rompe la voluntad, no con un golpe grande, sino con miles de pequeñas guerras inútiles. El estoicismo no te promete controlar el mundo, te enseña a controlarte a ti dentro del mundo. Y eso empieza con una declaración interior, firme y cotidiana. Mi vida no será gobernada por lo que no puedo gobernar. Marco Aurelio repetía esta idea como quien se aferra a un mástil en medio de una tormenta. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Él entendía que la mente se vuelve invencible cuando deja de pedir permiso al azar. ¿Qué es lo que sí depende de ti? Depende de ti tu juicio, tu intención, tu elección. Depende de ti cómo interpretas un hecho, qué valor le das, qué respuesta decides. Depende de ti mantener la palabra que te das, aunque nadie la aplauda. Depende de ti levantar el cuerpo cuando la pereza te sugiere quedarte. Depende de ti callar cuando el orgullo quiere herir. Depende de ti actuar con justicia cuando sería más cómodo actuar con egoísmo. Eso es tu territorio. Todo lo demás es frontera. Y sin embargo, la mayoría vive como si fuera al revés. Se obsesiona con la frontera y descuida el territorio.
persigue resultados como si fueran un derecho, se aferra a la opinión ajena como si fuera oxígeno, se mueve al ritmo de los comentarios, de los me gusta, de la aprobación, de la crítica, de la comparación, y cuando esa marea sube o baja, su voluntad se hunde con ella, no porque el mundo sea poderoso, sino porque la mente le ha cedido su trono. No hay libertad sin esta separación. El que confunde lo controlable con lo incontrolable se vuelve esclavo del clima emocional del día. Si recibe reconocimiento, se inflama. Si recibe rechazo, se derrumba. Si el resultado acompaña, se cree fuerte. Si el resultado se resiste, se siente incapaz. Así la voluntad queda atada a un gancho externo, y una voluntad atada no es voluntad, es dependencia. El giro estoico es sencillo y feroz. Tú no respondes por el resultado, respondes por tu conducta. El resultado está en manos de la vida, de los demás, de las circunstancias, del azar, del tiempo. Tu conducta está en tus manos. Esto no es resignación, es responsabilidad verdadera. La gente confunde la serenidad con pasividad porque no conoce la fuerza silenciosa de quien elige su parte y renuncia al teatro del control total. Renunciar a lo que no depende de ti no te encoge, te concentra, te vuelve peligroso en el mejor sentido, difícil de manipular, difícil de distraer, difícil de quebrar. Aquí entra una segunda pieza de acero, igual de importante, la indiferencia ante el aplauso y el desprecio. No indiferencia fría hacia las personas, sino indiferencia ante el juicio fluctuante. El elogio y la crítica son como viento, cambian de dirección sin avisar. Si tu rumbo depende del viento, nunca llegarás a puerto. Por eso, el estoico no se alimenta del aplauso, ni se envenena con el insulto. Agradece lo justo, aprende lo útil y sigue. No se deja gobernar por la tribuna. Observa cuántas decisiones en tu vida no nacen de la virtud, sino del miedo a quedar mal. Cuántas veces dices sí para evitar tensión, cuántas veces callas para no incomodar, cuántas veces aparentas para que te aprueben. Todo eso parece social, pero en el fondo es una rendición. La voluntad se debilita cuando tu centro está fuera. Cuando tu brújula es el juicio ajeno, tu carácter se convierte en una máscara que se ajusta según la sala. Y una máscara no tiene columna vertebral. Marco Aurelio tenía un recordatorio brutal para estos momentos. ¿Qué es la fama? Son ecos en bocas que pronto se apagarán. La opinión pública, por muy ruidosa que parezca, es frágil, caprichosa, breve. Hoy te levantan, mañana te olvidan. Si construyes tu disciplina sobre algo tan volátil, te estás edificando sobre arena. En cambio, si construyes tu disciplina sobre lo que depende de ti, te edificas sobre roca. Este principio cambia la forma en que enfrentas el día. Cuando algo sale mal, no te preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué depende de mí ahora? Cuando alguien te provoca, no te preguntas, ¿cómo hago para que me respete?, sino, ¿cómo respondo con dignidad? Cuando no llega el reconocimiento, no te preguntas, ¿qué tengo que demostrar?, sino, ¿qué tengo que hacer bien, aunque nadie lo vea? Esa es la diferencia entre vivir en guerra con el mundo y vivir en alianza con la realidad. Y aquí aparece una consecuencia poderosa. La voluntad deja de ser un músculo que se agota luchando contra todo y se convierte en una dirección estable. Ya no gastas energía en exigir que el universo cumpla tus expectativas. La inviertes en lo único que siempre puedes hacer: gobernarte. Esa concentración es un lujo de los fuertes. Los débiles se dispersan, los fuertes se eligen. No se trata de volverte insensible, se trata de volverte justo contigo. La vida te quitará cosas, te retrasará planes, te impondrá límites, te enfrentará a personas difíciles. Eso no es personal, es condición humana.
La pregunta no es si vendrán obstáculos, sino si tú les cederás la llave de tu mente, porque cuando entregas esa llave, incluso en una situación fácil, te sentirás derrotado. Y cuando la conservas, incluso en una situación dura, te sentirás entero. A partir de este momento, hay una frase que puede acompañarte como una orden simple. Yo respondo por mi parte. Si logras vivirla, tu voluntad empezará a blindarse sin necesidad de grandes gestos. Te volverás más ligero por dentro porque has dejado de cargar con lo que no te corresponde. Y te volverás más firme porque todo tu esfuerzo se dirige a un lugar que sí obedece, tu carácter. Esa es la primera victoria real. El resto de tácticas no harán más que reforzar esta base, porque quien gobierna su juicio ya ha empezado a gobernar su destino. Una vez que has recuperado el mando sobre lo que depende de ti, aparece una tentación más sutil, creer que ya estás a salvo, pero la mente, cuando se relaja, vuelve a dormirse, no por maldad, sino por costumbre. Por eso el estoico no se apoya en una sola idea luminosa, sino en recordatorios que lo mantienen despierto. Y el más poderoso de todos es también el más incómodo: recordar que tu tiempo es finito, no como amenaza, sino como claridad, no como drama, sino como dirección. Eso es memento mori. La mayoría vive como si la vida fuese un almacén lleno de días, como si siempre hubiera un luego para corregirse, como si la energía fuese inagotable, como si los errores se pudieran pagar con una disculpa tardía. Por eso se permite postergar, por eso negocia, por eso se distrae con cosas pequeñas y se convence de que mañana tendrá más fuerza, más calma, más enfoque. Pero mañana no es un lugar seguro, es una idea, y las ideas no te garantizan nada. Lo único real es este instante, y lo único que puedes gobernar es lo que haces con él. Memento mori no consiste en obsesionarse con la muerte, sino en dejar de vivir anestesiado. Es mirar el reloj interior y comprender que cada día perdido no vuelve, que cada promesa rota se convierte en costumbre, que cada minuto entregado a la dispersión es un ladrillo menos en la construcción de tu carácter. Cuando recuerdas que no eres eterno, cambia el valor de tus actos. Las excusas se vuelven ridículas. La pereza pierde argumentos. La comparación con otros deja de importarte. Lo que importa es algo más silencioso. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que dices creer? Marco Aurelio escribía con esa urgencia sobria. No era la prisa de un ansioso, era la determinación de un hombre que entiende que la vida es un deber. No un deber impuesto por otros, sino un deber hacia la propia dignidad. Y ese deber empieza cada mañana con una verdad sin maquillaje. Hoy podría ser el día en que todo cambie. Hoy podría ser el día en que pierdas una oportunidad, una persona, una capacidad, un camino. Y si lo olvidas, vivirás como si tuvieras tiempo de sobra para corregirlo todo. Si lo recuerdas, vivirás como quien no se permite traicionarse. Pero hay un problema. Incluso cuando comprendes esto, la mente se dispersa. La claridad se pierde entre mensajes, tareas, conversaciones, ruido. Por eso, el estoico añade una segunda herramienta que sostiene a la primera: el diario interior. No un diario para exhibirte, ni un cuaderno de frases bonitas, sino un lugar donde te dices la verdad sin testigos. Un lugar donde vuelves a ser juez de tus actos, no víctima de tus emociones. Escribir en el espíritu de las meditaciones es como afilar una espada. No se hace una vez, se hace a menudo, porque la hoja se embota con el uso. El mundo te roza, te golpea, te cansa, te confunde, y si no vuelves a ti, terminas reaccionando por reflejo, no por virtud. El diario te devuelve al centro, te obliga a nombrar lo que pasó y sobre todo a nombrar cómo respondiste. Y ese cómo es el corazón de la voluntad. Cuando no escribes,
Te justificas con facilidad. Todo queda en una niebla cómoda. No fue para tanto, estaba cansado, se me fue el día, no tenía ganas. Cuando escribes, esa niebla se rompe. De repente la realidad aparece con bordes. Ves la hora en la que cediste, ves el patrón, ves la frase que te repetiste para rendirte, ves la emoción que te empujó, y al verlo recuperas poder, porque lo que se ve se puede corregir, lo que se oculta se repite. La práctica no tiene que ser dramática. De hecho, cuanto más sobria, más efectiva. El estoico no se lamenta en el papel, se ordena, se recuerda, se prepara. Por la mañana, se anticipa al día con lucidez. Hoy me encontraré con personas impacientes, con imprevistos, con obstáculos, con tentaciones de abandonar. No para ponerse tenso, sino para no sorprenderse. La sorpresa debilita, la previsión fortalece. Y por la noche, revisa sin crueldad pero sin indulgencia. ¿Dónde fui dueño de mí? ¿Dónde cedí? ¿Qué excusa usé? ¿Qué virtud me faltó? Esa revisión no es castigo, es entrenamiento. Memento mori y el diario se refuerzan mutuamente. La conciencia de la muerte te da intensidad, el diario te da dirección. Sin intensidad, la dirección se vuelve tibia. Sin dirección, la intensidad se vuelve ansiedad. Juntas, forman una fuerza serena, la determinación de vivir con propósito sin perder la calma. Es como encender una lámpara y luego dibujar un camino. Hay una trampa común que destruye la voluntad: creer que la vida real empieza cuando todo esté en orden, cuando haya menos trabajo, menos problemas, menos cansancio. Pero la vida no te debe un escenario perfecto. La vida ocurre en lo imperfecto. Y si esperas condiciones ideales para ser disciplinado, estás firmando un contrato con la mediocridad. El estoico hace lo que debe con lo que hay, y cada noche se lo confirma a sí mismo. No he venido a buscar comodidad, he venido a cultivar virtud. Recuerda, la voluntad no se construye en momentos extraordinarios, sino en la repetición de decisiones pequeñas bajo presión cotidiana. Por eso el diario es un arma tan precisa. Convierte lo cotidiano en campo de entrenamiento. La gente admira el resultado final, pero ignora el proceso silencioso. Tú no necesitas que te admiren, necesitas ser fiable ante ti mismo, porque la confianza personal no nace del orgullo, sino del registro íntimo de tus actos. Nace cuando puedes mirarte y decir, sin adornos, hoy he sido un poco más dueño de mí, y entonces memento mori deja de ser una frase y se convierte en una presencia, no una presencia oscura, sino limpia. Te acompaña cuando estás a punto de distraerte con lo trivial, te acompaña cuando te tienta la excusa, te acompaña cuando el cansancio intenta convencerte de que tu promesa no importa. En esos momentos, algo dentro de ti responde con calma: importa. Porque el tiempo no negocia, y mi carácter tampoco debería negociar. No se trata de vivir con miedo a la muerte, se trata de vivir con respeto por la vida, con respeto por tu posibilidad de elegir hoy lo que mañana quizá ya no puedas elegir, con respeto por esa parte de ti que sabe, aunque a veces la ignores, que la dignidad no se improvisa, se practica, se escribe, se recuerda, se ejecuta. Si quieres una voluntad blindada, no te pidas euforia, pídete lucidez. Cada día, en silencio, recuérdate que no estás aquí para entretenerte eternamente. Estás aquí para vivir bien, mientras se te concede vivir. Y vivir bien no es tenerlo todo, sino gobernarte, incluso cuando no lo tienes. Ese es el tipo de riqueza que no se pierde. Ese es el acero que ni el tiempo ni la opinión ajena pueden corroer. La claridad te da dirección, pero la dirección necesita resistencia. Puedes recordar que el tiempo es finito, puedes escribirte verdades cada noche, y aún así,
tropezar en lo mismo si tu cuerpo y tu mente han sido educados para buscar lo fácil. La voluntad no se rompe solo por falta de ideas, se rompe por exceso de comodidad. Cuando la vida se vuelve demasiado suave, el carácter se vuelve demasiado blando, y lo blando, ante la presión, cede. Por eso los estoicos introducen una práctica que a ojos modernos parece extraña, pero que es una de las forjas más antiguas del espíritu, el malestar voluntario. No se trata de castigarte, no se trata de odiarte ni de vivir con una austeridad teatral, se trata de entrenar tu libertad, porque la verdadera esclavitud no siempre tiene barrotes, a veces tiene almohadas, a veces tiene notificaciones, a veces tiene azúcar, sofá, excusas y una voz interna que repite, me lo merezco. El malestar voluntario corta ese hechizo, te recuerda que no necesitas tanto como creías, que puedes sostenerte sin caprichos, que tu identidad no depende de tu comodidad. Marco Aurelio vivía rodeado de lujo imperial y, sin embargo, insistía en la simplicidad como un acto de soberanía interior. El lujo no es malo por sí mismo. Lo peligroso es cuando te acostumbras a él y tu mente empieza a exigirlo como si fuese un derecho. Entonces, la comodidad deja de ser una herramienta y se convierte en una cadena. El estoico rompe la cadena antes de que apriete y lo hace con decisiones pequeñas, deliberadas, constantes. Elige la incomodidad en momentos seguros para no desmoronarse cuando la incomodidad llegue sin invitación. Hay un punto que muchos no quieren aceptar. Tu voluntad no es infinita, pero tu capacidad de entrenarla sí puede crecer. El entrenamiento no consiste en grandes gestas, consiste en una fricción controlada, como el acero que se fortalece al ser trabajado. Si nunca lo trabajas, se queda frágil. Si lo trabajas con método, se templa. El malestar voluntario es ese método, una exposición breve a lo difícil para ampliar tu umbral de resistencia. La vida moderna te ofrece alivio inmediato para casi todo. Un toque y tienes entretenimiento, un toque y tienes comida, un toque y tienes compañía, estímulo, dopamina. Eso no te hace peor como persona, pero sí hace que tu mente se vuelva impaciente, dependiente, intolerante al vacío. Y cuando llega el trabajo real, el esfuerzo real, el silencio real, tu mente lo percibe como amenaza, no porque sea peligroso, sino porque ya no está entrenada. El malestar voluntario reeduca la percepción. Le enseña a tu mente que lo incómodo no es un enemigo, es un maestro. No necesitas convertir tu vida en un ascetismo extremo. Necesitas un gesto diario que te diga, yo mando. Un gesto que rompa la narrativa de que solo actúas cuando te apetece. Porque si actúas solo cuando te apetece, tu voluntad no es voluntad, es capricho. La disciplina, en cambio, es una forma de amor exigente hacia tu futuro, no el amor blando que te consiente, sino el amor firme que te protege. El malestar voluntario puede ser simple y precisamente por eso poderoso. Puede ser levantarte a la hora fijada sin negociar 5 minutos más. Puede ser caminar en lugar de buscar el camino más cómodo. Puede ser entrenar cuando el cuerpo se siente pesado y la mente inventa excusas elegantes. Puede ser comer de forma sobria un día a la semana para recordarte que el placer no te gobierna. Puede ser apagar el móvil durante un tramo del día y soportar el silencio que aparece cuando no hay estímulo. Puede ser sostener una conversación difícil con respeto en vez de huir o explotar. No importa la forma exacta, importa la esencia. Elegir una incomodidad razonable para fortalecer tu capacidad de mantenerte fiel. Lo que ocurre con estas prácticas es casi invisible al principio. No hay fuegos artificiales, no hay una transformación inmediata, pero hay un cambio interno. Dejas de sentirte frágil,
Descubres que la incomodidad es soportable, que el impulso de huir es solo un impulso, que la mente exagera. Descubres algo que el mundo no te puede dar: confianza basada en evidencia. No confianza de frases, sino confianza de haber soportado. Y esa confianza es la materia prima de la voluntad. Aquí es donde el estoicismo se vuelve profundamente realista. No pretende eliminar el dolor, pretende darte dignidad dentro del dolor, porque el dolor no siempre será voluntario. A veces te llegará sin aviso: pérdida, enfermedad, rechazo, fracaso, incertidumbre. Si tu vida ha sido un entrenamiento constante de comodidad, esas realidades te aplastan. Si tu vida incluye pequeñas dosis de malestar elegido, no te sorprenden tanto. Has practicado el arte de mantenerte en pie sin dramatismo. Hay otro efecto, aún más importante. El malestar voluntario reduce el miedo. El miedo se alimenta de lo desconocido. La incomodidad, cuando no se ha practicado, parece un abismo. Cuando la practicas, se convierte en terreno familiar. Y cuando lo difícil se vuelve familiar, tu mente deja de inventar historias para evitarlo. Deja de negociar, deja de posponer. La voluntad se vuelve más rápida, más limpia, menos dependiente de la emoción. Y no confundas esto con dureza superficial. No se trata de convertirte en alguien que presume de aguantar. El estoico no busca medallas por sufrir, busca libertad interior. Su pregunta no es ¿cuánto puedo soportar para impresionar?, sino ¿qué debo entrenar para no venderme cuando llegue la presión? El sufrimiento elegido no es un espectáculo, es una fábrica. En esa fábrica se construye el hábito de obedecerte. La voluntad blindada no nace de evitar tentaciones, sino de perderles el respeto, no porque seas arrogante, sino porque has visto su mecanismo. Has sentido el impulso de abandonar, lo has observado, y aún así has continuado. Has sentido la incomodidad, la has dejado estar, y no te ha destruido. Y después de repetir eso, la mente aprende una lección silenciosa: no necesito ceder para estar bien. Cuando practicas el malestar voluntario, también aprendes a distinguir entre dolor útil y dolor inútil. Dolor útil es el de entrenar, el de aprender, el de corregir, el de sostener la palabra. Dolor inútil es el de la culpa interminable, el de la comparación, el de la evasión que luego se paga con ansiedad. La vida siempre tendrá dolor. La sabiduría está en elegir el tipo de dolor que te construye. Así se empieza a templar el carácter. No con grandes discursos, sino con una serie de pequeñas victorias silenciosas. Levantarte cuando dijiste que te levantarías, continuar cuando aparece el «no tengo ganas», simplificar cuando el deseo exige exceso, respirar cuando el cuerpo quiere huir. Cada uno de esos actos es un golpe sobre el metal, un golpe que da forma, un golpe que te dice, sin necesidad de palabras: soy capaz. Y cuando seas capaz en lo pequeño, lo grande no te asustará tanto. Esa es la lógica del acero. Primero se trabaja en el taller, después se va al campo. La voluntad, para ser firme, necesita haberse probado. El malestar voluntario es esa prueba controlada, una forma de recordarte cada día que tu vida no está destinada a obedecer impulsos, está destinada a obedecer principios. Y cuando un ser humano vive desde principios, su voluntad deja de ser un deseo, se convierte en una presencia, en una armadura real, en un silencio que nadie puede comprar ni romper. Has entrenado la incomodidad cuando la situación era segura. Has tocado, por voluntad propia, esa fricción que la mayoría evita. Ahora llega el siguiente paso, más fino y más decisivo: prepararte para la incomodidad que no eliges. Porque la vida, tarde o temprano, trae su propio peso. No pide permiso, no respeta planes, no negocia con tu agenda. Y cuando aparece, lo que te derriba no suele ser el golpe en sí,
sino la sorpresa. La sorpresa abre una grieta, y por esa grieta se cuelan el dramatismo, la queja, la rabia, la huida. El estoico no pretende vivir sin golpes, pretende vivir sin perderse a sí mismo dentro del golpe. Por eso existe una práctica antigua, austera, casi militar en su sobriedad, la premeditación de los males. No es una invitación a volverte sombrío, ni una forma elegante de preocuparte. Es una disciplina de lucidez. Consiste en mirar de frente lo que puede torcerse, sin temblor y sin fantasía, para que tu mente deje de actuar como si la realidad tuviera la obligación de ser cómoda. La mente que nunca se prepara se ofende con facilidad. La mente que se prepara se concentra. La ofensa es una pérdida de energía, te roba la fuerza y te la devuelve en forma de ruido interior. En cambio, la preparación te da un tipo de calma que no depende de que las cosas salgan bien. Es la calma de quien ya ha ensayado, por dentro, la posibilidad del contratiempo, y al ensayarlo, le quita a la adversidad su máscara más peligrosa, la de lo inesperado. Cuando algo deja de sorprenderte, deja de gobernarte. La premeditación estoica es concreta. No se hace en la nebulosa de un todo puede salir mal que paraliza. Se hace con precisión, como quien revisa su equipo antes de una marcha larga. Se contempla que hoy puede haber retrasos, que alguien puede hablar con dureza, que un plan puede fallar, que la fatiga puede apretar, que una noticia puede sacudir, que el cuerpo puede sentirse torpe, que la tentación de abandonar puede aparecer con voz convincente. Y junto a cada posibilidad se coloca una decisión interior: sostener la compostura, actuar con justicia, conservar la templanza, no convertir lo externo en un incendio interno. La preparación no cambia el hecho, cambia la respuesta. Y la respuesta es ¿dónde habita la voluntad? Esta práctica tiene un efecto inmediato, aunque sea silencioso, te vuelve menos caprichoso. La mente caprichosa exige una vida a medida. La mente disciplinada entiende que la vida es materia prima. No estás aquí para conseguir un guión perfecto, estás aquí para trabajar con lo que llega. Cuando asimilas esto, la adversidad deja de parecer una traición del destino. Se convierte en un examen natural de tu carácter. No en un castigo, sino en una oportunidad de demostrarte quién manda dentro de ti. A partir de ahí, surge la segunda pieza de esta parte, la que transforma por completo la forma de avanzar, el obstáculo como camino, no como consuelo, sino como técnica. El obstáculo no es solo algo que hay que soportar, es algo que se puede utilizar. El estoico no se limita a resistir, transfigura. Hace de la piedra un escalón, hace del viento una prueba de equilibrio, hace del retraso una escuela de paciencia, hace de la crítica una ocasión para purificar el ego, hace del cansancio un recordatorio de humildad y constancia, hace de la pérdida una lección de desapego digno. La vida pone el material, tú decides qué construyes con él. Esta manera de ver no es optimismo ingenuo, es una forma de poder. Si crees que los obstáculos son un error del universo, tu mente se vuelve frágil, necesita que todo esté bien para funcionar. Si entiendes que los obstáculos son parte del trabajo, tu mente se vuelve estable, funciona incluso cuando no está todo bien. Esa estabilidad es la base de una voluntad que no se rinde, porque la rendición casi siempre nace de la interpretación, no del hecho. El hecho puede ser duro, sí. La interpretación puede hacerlo insoportable. Y ahí es donde el estoicismo interviene como un artesano. Toma tu interpretación y la endereza. Cuando un contratiempo aparece, el impulso inmediato suele ser uno de estos: buscar culpables, buscar excusas, buscar anestesia. Es una forma de huir del contacto directo con la realidad. Pero la realidad, aunque la esquives, sigue ahí.
Lo único que consigues es llegar a ella más cansado y más dividido. El camino estoico es más recto y por eso exige más al principio. Acepta lo que es sin adornos y elige la virtud que corresponde. En vez de quejarte por el retraso, practicas paciencia. En vez de incendiarte por una falta de respeto, practicas templanza. En vez de usar el fallo como sentencia, practicas perseverancia. En vez de usar la presión como excusa, practicas valentía. Esa elección convierte el obstáculo en entrenamiento, y el entrenamiento convierte la voluntad en algo real. Hay una diferencia crucial entre el estoico y el resignado. El resignado se encoge, el estoico se alinea. El resignado piensa que no hay nada que hacer. El estoico entiende que siempre hay algo que hacer. Actuar con rectitud, aquí y ahora, con los medios disponibles. Aunque el resultado final no se pueda garantizar, el modo de caminar sí. Y el modo de caminar es la vida misma. El resto es un desenlace que el tiempo decidirá. Esta mentalidad también te libera de un veneno moderno, la exigencia de que todo sea inmediato. Cuando un plan se retrasa, tu mente impaciente se siente atacada. Cuando un proceso exige repetición, tu mente impaciente lo desprecia. Pero el carácter no se fabrica con rapidez, se fabrica con fricción y con tiempo. Los obstáculos te obligan a ir más despacio, y en ese ritmo más lento se revela algo valioso, la calidad de tu presencia. Hay personas que solo saben vivir cuando todo fluye. Hay personas que saben vivir incluso cuando todo se atasca. La segunda clase de persona no nació así, se entrenó así. La premeditación de los males te da un mapa mental. El obstáculo como camino te da una brújula moral. Con mapa y brújula ya no dependes de que el terreno sea amable. Puedes avanzar en barro, en viento, en cuesta. Puedes fallar sin derrumbarte. Puedes ser criticado sin perder la dirección. Puedes sentir miedo sin obedecerlo, no porque seas de piedra, sino porque has decidido que tu centro no está a merced de lo externo. Y hay algo más profundo todavía. Cuando conviertes los obstáculos en materia prima, la vida deja de ser una negociación constante con tu comodidad. Se vuelve una colaboración con tu crecimiento. Todo se vuelve útil, incluso lo incómodo. No como frase bonita, sino como práctica diaria. La ofensa se vuelve ocasión de dominio propio. El retraso se vuelve ocasión de paciencia. La incertidumbre se vuelve ocasión de fortaleza. La dificultad se vuelve ocasión de excelencia silenciosa. Así se estrecha la distancia entre lo que dices admirar y lo que realmente encarnas. Llegará un día en que el contratiempo no será pequeño. Llegará un día de peso, uno de esos que dividen una vida en antes y después. La preparación de hoy no evita ese día, pero te evita una desgracia mayor, perderte a ti mismo dentro de ese día. Quien entrena con anticipación no se vuelve invulnerable, se vuelve íntegro. Y la integridad es la forma más alta de resistencia. No necesitas esperar a que la vida te ponga a prueba para aprender. Puedes adelantarte con una disciplina sobria, sin teatro. Puedes mirar el día, aceptar que traerá fricción y decidir desde ya quién vas a ser cuando esa fricción toque tu puerta. Ese acto, tan íntimo y tan simple, es una declaración de soberanía. La adversidad seguirá llegando, como siempre ha llegado. La diferencia es que, a partir de ahora, ya no llega para derribarte. Llega para afilarte. Puedes prepararte para los golpes del mundo. Puedes aprender a ver el obstáculo como un taller de carácter y aún así perder una batalla que ocurre en un lugar mucho más estrecho, el instante. La voluntad no cae, la voluntad se desliza, no se derrumba con estruendo, se entrega en silencio cuando un impulso te toma por sorpresa y tú lo confundes con una orden. Ese es el punto donde la filosofía se vuelve técnica.
porque el estoico no se limita a comprender, se entrena para intervenir justo ahí, en el segundo en que todo dentro de ti quiere reaccionar. Hay una verdad sencilla que cambia la vida. Entre el estímulo y tu respuesta existe un espacio. Ese espacio puede ser mínimo, casi imperceptible, pero es tu propiedad más sagrada. Ahí vive tu libertad. Ahí decides si eres un hombre que obedece a sus emociones o un hombre que las observa sin inclinarse. La mayoría vive sin ese espacio. Reacciona como quien se quema y retira la mano, sin pensar, y luego se justifica. Pero la voluntad empieza cuando recuperas ese espacio y lo conviertes en disciplina. La emoción no es el enemigo es la prisa. La prisa por contestar, por defenderte, por demostrar, por escapar, por aliviarte. La prisa te hace actuar como si el primer impulso fuese la verdad. Pero el primer impulso es solo una propuesta del cuerpo y de la mente, no un decreto. La ira propone, el miedo propone, la pereza propone, el deseo propone. La voluntad decide si firma o no. Marco Aurelio se recordaba esto con una severidad tranquila. No son las cosas las que te perturban, sino la opinión que formas sobre ellas. El impulso llega con fuerza porque trae una interpretación. Me han faltado al respeto. Esto es injusto. No puedo más. Me lo merezco, solo por hoy. En el instante de tensión, esa interpretación parece indiscutible, pero no lo es. Es un pensamiento, no una sentencia. El estoico se entrena para reconocer ese pensamiento como lo que es, un visitante. Y a los visitantes no se les entrega el mando. Aquí entra la primera táctica concreta, el intervalo de silencio, una pausa deliberada antes de reaccionar. No para convertirte en alguien frío, sino para convertirte en alguien dueño de sí. A veces esa pausa será una respiración. A veces será contar mentalmente. A veces será mirar un punto fijo, sentir los pies en el suelo, notar el cuerpo y no hacer nada durante un segundo. Ese segundo parece pequeño, pero puede salvarte de una hora de arrepentimiento. La voluntad se mide en milímetros, no en kilómetros. En ese intervalo, el lenguaje también se disciplina, porque las palabras, cuando salen desde el impulso, suelen ser dagas lanzadas por orgullo o por miedo, y después, aunque intentes recogerlas, ya han herido. El estoico entiende que hablar es una forma de actuar, y que actuar sin gobierno es una derrota. Por eso cuida su lengua, como un general cuida su ejército. No dice todo lo que piensa, no reacciona a cada provocación, no convierte cada incomodidad en un conflicto. Su silencio no es cobardía, es precisión. Hay una nobleza especial en no responder de inmediato. El mundo interpreta la rapidez como fuerza, pero muchas veces la rapidez es fragilidad. Quien se precipita muestra que algo externo ha tocado su botón y ha movido su mano. Quien pausa muestra que su centro está dentro. Esa pausa no es pasividad, es el momento en que eliges la virtud adecuada. Tal vez sea paciencia, tal vez sea justicia, tal vez sea templanza, tal vez sea valentía, pero esa elección no puede nacer en la prisa. La prisa solo produce reflejos, la voluntad produce decisiones. La segunda táctica es igual de importante y más cotidiana: surfear el impulso, retrasar el deseo. La mayoría cree que la tentación es un muro, que si aparece y no la satisfaces, te quedas atrapado en una angustia interminable. Pero la tentación se parece más a una ola. Sube, exige, presiona, promete alivio inmediato, y si te subes a ella, te arrastra. Si no te subes, pasa. El problema es que casi nadie espera lo suficiente para comprobarlo. Se rinden en el pico cuando la ola parece invencible. El retraso deliberado es una forma de poder sin violencia. No le dices a tu deseo nunca,
Le dices, no ahora, 10 minutos, un tramo breve, concreto. En ese tramo, no discutes con la tentación como si fuera un filósofo. La observas como si fuera un fenómeno. La sientes en el cuerpo, la inquietud, el cosquilleo, el ansia, la urgencia, y te quedas, no para sufrir, sino para demostrarte que la urgencia no manda, que puedes existir con una incomodidad sin convertirla en acción. Esto funciona con todo, con el impulso de abrir redes, con la necesidad de comer por ansiedad, con la tentación de dejar el entrenamiento, con el deseo de enviar un mensaje hiriente, con la urgencia de comprar para calmar un vacío, con la inclinación a abandonar cuando el trabajo se vuelve difícil. La mente grita, ahora, porque sabe que el ahora te arranca la decisión. Si tú introduces un después, recuperas el mando. Y en esos 10 minutos puede ocurrir algo que cambia la vida. La urgencia baja, se va, y tú quedas en pie. Ese momento te enseña, sin teorías, que no eres un esclavo del impulso. Hay una razón por la que estas tácticas son tan estoicas. Convierten el entrenamiento en un acto de gobierno interior. No dependen del entorno perfecto, ni de la emoción correcta. Dependen de una habilidad que se aprende, la de no confundir sensación con destino. El cuerpo puede querer lo fácil, la mente puede pedir alivio, pero tú puedes elegir el bien. Esa elección es el núcleo de la voluntad. Y aquí aparece una idea delicada. El estoico no se humilla por sentir, no se insulta por tener impulsos, no se trata de volverte puro, sino de volverte lúcido. Sentir ira no es pecado, obedecerla ciegamente es peligro. Sentir deseo no es debilidad, dejar que el deseo decida tu vida es esclavitud. Sentir miedo no es fracaso, actuar como si el miedo fuera el dueño es rendición. La voluntad no es ausencia de tormenta, es presencia de timón. Cuando entrenas el intervalo y el retraso, también cambias tu relación con el arrepentimiento. Muchas personas viven arrepentidas porque viven reactivas. Dicen lo que no querían decir, comen lo que prometieron no comer, pierden horas donde querían construir, rompen su palabra en el primer tropiezo, luego se castigan, se prometen cambiar y repiten. El estoico corta el ciclo en su origen, en el instante. No espera a reparar el daño, evita la reacción que lo causa, y si falla, corrige sin dramatismo y vuelve a entrenar, porque la disciplina no es un evento, es una repetición. Observa lo que sucede cuando incorporas este espacio en tu vida. Empiezas a notar antes las señales, el tono que sube, la mente que acelera, la urgencia que se estrecha, la excusa que se disfraza de lógica. Y al notarlo antes, puedes intervenir antes. Ese antes es oro. La mayoría intenta cambiar cuando ya está en el fondo del hábito. El estoico intenta cambiar en la puerta. Por eso su fuerza parece misteriosa, pero no lo es. Es técnica aplicada con constancia. La voluntad blindada no es una explosión de fuerza, es una colección de microdecisiones correctas en los momentos de presión. Y la presión no siempre será épica, a menudo será banal, un comentario, una notificación, un antojo, una tarde de cansancio. Precisamente ahí se decide el destino de tu carácter, porque el carácter no se construye en los grandes discursos, sino en los pequeños segundos en los que eliges quién eres. Y cuando eliges bien en esos segundos, ocurre algo profundo. Tu mente empieza a respetarte, no por lo que sientes, sino por lo que haces con lo que sientes. Ese respeto interior es una calma que no se compra. Es la certeza de que, incluso cuando el impulso grite, hay alguien dentro que escucha y decide, alguien que no se precipita, alguien que no se vende por un alivio rápido, alguien que recuerda, sin necesidad de ruido, que la dignidad es más importante que la descarga. Ese alguien eres tú cuando aprendes a pausar.
tú cuando aprendes a retrasar, tú cuando aprendes a no convertir cada sensación en un mandato. Y si hoy solo incorporaras una cosa de todo esto, sería esta: no necesitas ganar todas las guerras del día, necesitas ganar el segundo que las inicia, porque ese segundo, bien gobernado, es la puerta de una vida entera más firme. Has aprendido a conquistar el segundo en el que nace el impulso, a introducir una pausa, a retrasar el deseo para que no te gobierne. Eso es noble y es necesario. Pero hay una sabiduría aún más silenciosa, la que distingue entre el guerrero que pelea todo el día y el estratega que evita batallas inútiles. La voluntad se desgasta cuando se la obliga a estar siempre en primera línea. El estoico no presume de resistir, prefiere organizar su vida de modo que la virtud sea el camino natural y la rendición, un sendero incómodo. Esta es la disciplina que muchos olvidan. Lo que depende de ti no termina en tu mente. También incluye el modo en que colocas las cosas a tu alrededor, el tipo de fricción que permites, las puertas que dejas abiertas a la distracción. La mente es una ciudad amurallada. No se derrumba porque el enemigo sea invencible, sino porque las puertas quedan entreabiertas por descuido. En una época que convierte la atención en botín, tu entorno es un campo de batalla continuo. No hace falta una gran catástrofe para perder el día. Basta un móvil al alcance de la mano, una pestaña abierta, un ruido que te interrumpe, una comodidad preparada para sedarte. La tentación moderna no llega con dramatismo, llega con suavidad. No te arrebata, te invita. Y si tu espacio está diseñado para invitarte a dispersarte, tu voluntad tendrá que hacer de guardia sin descanso hasta agotarse. La primera inteligencia consiste en no exigirle heroicidades a tu carácter cuando puedes practicar una forma más alta de control, la prevención. Diseñar el entorno es aceptar una verdad práctica. El cuerpo sigue lo fácil. Si lo fácil es caer, caerás con más frecuencia de la que te gusta admitir. Si lo fácil es levantarte y cumplir, cumplirás incluso en días grises. El estoicismo no es ingenuo respecto a la naturaleza humana. Sabe que la mente inventa excusas y el cuerpo busca ahorro de energía. Por eso convierte la disciplina en arquitectura. No confía en la inspiración, construye condiciones. Coloca lo valioso a la vista y lo dañino lejos. Aumenta el esfuerzo necesario para el mal hábito y reduce el esfuerzo para el buen hábito, no por debilidad, sino por respeto a la realidad. Si quieres leer más, el libro no puede vivir enterrado en un cajón mientras el móvil descansa en tu palma. Si quieres entrenar, la ropa preparada la noche anterior pesa menos que una negociación interminable por la mañana. Si quieres comer con sobriedad, la cocina no puede ser un altar de impulsos disponibles. Si quieres trabajar con dignidad, tu escritorio no puede ser un mercado de estímulos. El entorno educa, aunque no hables con él. Te guía por inercia. O lo gobiernas tú, o él te gobernará. Esto no contradice la fortaleza interior, la refuerza, porque elegir tu entorno es elegir tu campo de entrenamiento. Es una forma de decirte, sin palabras, que tu vida merece orden. El estoico no idolatra el caos, tampoco se jacta de resistirlo. Aprende a poner cada cosa en su sitio, como un comandante que sabe que la logística decide la guerra. Hay una grandeza discreta en retirar del dormitorio aquello que roba descanso, en dejar el móvil fuera de alcance durante el trabajo profundo, en reducir la exposición a aquello que te enciende el deseo sin necesidad, en poner límites físicos donde antes había límites solo imaginados. El límite físico no discute, no se cansa, no se ablanda con un mal día, es una decisión convertida en materia. La segunda pieza de esta parte es aún más fina, la disciplina de la atención, la regla de una sola cosa. En un mundo que te empuja a fragmentarte, concentrarte,
se vuelve un acto de rebeldía serena. La atención es tu herramienta más valiosa, porque es el lugar donde nace toda acción. Una voluntad blindada no solo resiste tentaciones, mantiene la mirada fija. Quien hace muchas cosas a la vez suele creer que avanza, pero en realidad se dispersa. Cada cambio de foco es una pequeña fuga de energía. Cada interrupción deja una estela. El resultado no es productividad, es agotamiento. Y el agotamiento, tarde o temprano, busca alivio barato. Así se rompe la disciplina, no por falta de intención, sino por una atención saqueada. Hacer una sola cosa significa devolver dignidad al presente. Significa decidir que el momento que tienes delante no será tratado como un trámite, sino como el escenario exacto donde se forma tu carácter. Cuando trabajas, trabajas. Cuando descansas, descansas. Cuando entrenas, entrenas. No mezclas todo hasta convertirlo en un ruido continuo. La mezcla constante crea una mente incapaz de estar, siempre tironeada, siempre a medias, siempre buscando el siguiente estímulo. El estoico se niega a vivir a medias, no porque sea rígido, sino porque entiende el precio de la dispersión. La dispersión te roba la sensación de sentido, y cuando te falta sentido, cualquier distracción parece un refugio. La regla de una sola cosa también es una forma de justicia contigo. Te devuelve la experiencia de terminar lo que empiezas. Te devuelve esa satisfacción sobria que no depende del aplauso, sino del cumplimiento. Terminar fortalece. Empezar sin terminar debilita. Una vida hecha de tareas abiertas es una vida hecha de presión latente. Esa presión te vuelve impaciente, te hace buscar escapes y vuelve a poner a tu voluntad en una guerra innecesaria. En cambio, una atención ordenada produce calma, no una calma blanda, sino una calma activa, la de quien sabe qué toca ahora y lo hace sin discutir con su propio pensamiento. El diseño del entorno y la regla de una sola cosa se alimentan entre sí. Un espacio limpio de tentaciones hace más fácil un foco limpio. Un foco limpio reduce la necesidad de escapes. Cuando reduces el número de frentes, recuperas una fuerza que creías perdida. Dejas de vivir como alguien que apaga incendios y empiezas a vivir como alguien que construye. No porque la vida se haya vuelto más amable, sino porque tú has decidido no vivir en un estado de asedio constante. Has decidido proteger tu atención como se protege un fuego en medio del viento. Hay una imagen que puede acompañarte. La voluntad es una llama, la tentación es el viento. Puedes pasarte la vida maldiciendo el viento o puedes aprender a cubrir la llama con las manos. El entorno es esa cobertura. La atención es esa cobertura. No es cobardía, es inteligencia. El estoico no se enamora de la dificultad por sí misma, ama la virtud, y para amar la virtud, crea condiciones que la favorezcan. Esta es una forma de humildad poderosa. Aceptar que incluso una mente fuerte se beneficia de un entorno bien dispuesto y que la verdadera fortaleza no consiste en exponerte a todo, sino en elegir con cuidado a qué te expones. Cuando aplicas esto, el día cambia sin necesidad de grandes discursos. La disciplina deja de ser una batalla constante y se convierte en una dirección constante. Tu energía ya no se va en resistir 100 pequeñas tentaciones. Se invierte en una tarea clara, en un gesto correcto, en una elección que se repite hasta volverse natural. Y entonces aparece una libertad nueva. No la libertad de hacer lo que apetece, sino la libertad de sostener lo que importa sin que el mundo te arrastre de un lado a otro. Esa libertad es la señal de que tu voluntad está dejando de ser un esfuerzo y está empezando a ser un modo de ser. Cuando has ordenado el entorno y has devuelto a tu atención la dignidad de una sola cosa, aparece una tentación muy humana, querer cambiarlo todo de golpe. La mente, al sentir por primera vez una dirección clara,
se entusiasma y promete revoluciones. Pero el carácter no se transforma por arrebatos, se transforma por continuidad. Y la continuidad no se construye con gestos heroicos, sino con hábitos pequeños, casi humildes, repetidos hasta convertirse en identidad. Aquí, el estoicismo se vuelve profundamente práctico. No busca que seas admirable por un día, busca que seas fiable para siempre. Hay personas que confunden grandeza con intensidad. Creen que, si no se sienten desbordados de energía, no están cambiando, persiguen la épica y despreciarán lo simple. Sin embargo, la disciplina auténtica no tiene música de fondo, es sobria, es cotidiana. Se parece más a una piedra que a una chispa. Una chispa ilumina un segundo, una piedra sostiene un puente. Si quieres blindar la voluntad, necesitas puentes, no fuegos artificiales. La táctica de los microhábitos nace de una observación limpia. Lo que haces con facilidad, lo repites. Lo que te exige demasiado, lo abandonas. Y no lo abandonas por falta de carácter, sino por exceso de fricción inicial. El estoico no se humilla ante esto, lo usa. Diseña la entrada al hábito de modo que sea tan pequeña que no haya excusa razonable para no cruzarla. No estás construyendo un palacio en un día, estás colocando una piedra que mañana soportará otra y otra, hasta que un día te despiertas y descubres que lo que antes era esfuerzo, ahora es costumbre. Esa es la verdadera victoria. Un microhábito es una promesa tan modesta que incluso en un día pesado, puedes cumplirla. Puede ser leer una página cuando no tienes ganas de leer. Puede ser hacer 5 minutos de ejercicio cuando el cuerpo quiere quedarse inmóvil. Puede ser escribir 3 líneas en tu cuaderno cuando la mente quiere huir. Puede ser preparar la mesa de trabajo aunque no vayas a trabajar mucho. Puede ser ordenar un solo rincón para recordar que no vives al azar. La fuerza del microhábito no está en su tamaño, sino en su repetición. La repetición educa, la repetición convence, la repetición templa. Y aquí aparece un principio estoico que suele olvidarse. La voluntad no es solo resistencia a la tentación, es fidelidad a la palabra. La palabra que te das en silencio, la que nadie escucha, la que nadie celebrará. Esa palabra es un contrato con tu dignidad. Cuando la cumples, aunque sea en lo mínimo, tu mente registra algo fundamental. Soy alguien que hace lo que dice. Y cuando esa frase se vuelve real, tu vida cambia. No por magia, sino por acumulación. Porque cada vez que cumples, refuerzas el vínculo contigo. Y ese vínculo es la base de cualquier disciplina duradera. Por eso el estoicismo da tanta importancia al examen interior, no para castigarte, sino para afinar tu conducta. El microhábito necesita un espejo, un registro, una forma de no vivir en la niebla. Un cuaderno, una nota, un seguimiento simple. No para obsesionarte con números, sino para proteger la claridad. La mente olvidará lo que prometiste. La mente reinterpretará tus fallos para quedar bien consigo misma. El registro la obliga a ser honesta. Y la honestidad, aunque a veces duela, es una forma de libertad. Hay algo profundamente liberador en medir lo que haces sin drama, no con la crueldad de un juez resentido, sino con la serenidad de un artesano. Un artesano mira su obra y detecta dónde está irregular. No se insulta, corrige, vuelve a intentarlo. Así es como se construye una voluntad blindada, con correcciones pequeñas, con constancia, con respeto por el proceso. No necesitas humillarte para mejorar, necesitas verte con claridad y actuar con firmeza. Los microhábitos también derrotan a una de las trampas más peligrosas, el perfeccionismo. El perfeccionismo se disfraza de excelencia, pero a menudo es miedo a empezar. Si no puedo hacerlo perfecto, no lo hago.
Si no tengo una hora completa, no hago nada. Si no me siento inspirado, no escribo. Esa mentalidad produce una vida de intentos grandiosos y resultados pobres. El estoico prefiere la excelencia humilde, hacer algo pequeño bien hecho hoy y repetirlo mañana. La perfección no se persigue como una imagen, se aproxima como un camino. Con el tiempo, el microhábito crece, no por obligación, sino por inercia saludable. 5 minutos se vuelven 10. Una página se vuelve un capítulo, 3 líneas se vuelven un párrafo, pero incluso si no crece, incluso si se mantiene pequeño durante semanas, ya te está dando algo invaluable: continuidad. Y la continuidad es el lenguaje con el que le hablas a tu futuro. Le dices: no te dejaré solo, no volveré a desaparecer cuando se apague la emoción. En esta fase aparece una pregunta silenciosa que define todo. ¿Qué estás construyendo realmente? Porque el hábito no construye solo resultados, construye identidad. Cada repetición es un voto a favor de la persona que quieres ser. Cuando repites la disciplina, votas por el hombre sobrio, constante, fiable. Cuando repites la rendición, votas por el hombre que se traiciona con elegancia y luego se lamenta. Tu vida no es más que la suma de esos votos. Y el estoicismo, con su claridad implacable, te recuerda: hoy también votarás, incluso si no lo llamas así. Por eso, el registro diario no es un capricho, es un tribunal interior, pero un tribunal justo. No se trata de escribir páginas interminables, sino de dejar constancia de lo esencial. ¿Qué prometiste? ¿Qué cumpliste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué corregirás? La mente necesita ver su propio rastro. Sin rastro, el día se disuelve y la voluntad se disuelve con él. Con rastro, el día se convierte en escalón. Hay un detalle que vuelve esta práctica profundamente estoica. No depende de aplausos. Nadie te dará una medalla por escribir 3 líneas. Nadie se impresionará por 5 minutos de ejercicio. Nadie celebrará que hayas leído una página. Y precisamente por eso vale tanto, porque te enseña a actuar sin público, a vivir desde dentro, a sostener tu palabra incluso cuando no hay recompensa visible. Ese es el tipo de carácter que resiste cuando llegan los días difíciles, los días donde no hay motivación, donde no hay brillo, donde lo único que queda es tu decisión. Al final, la voluntad blindada no se nota por la fuerza con la que empiezas, sino por la serenidad con la que continúas. No se nota por la intensidad de un día perfecto, sino por la fidelidad en días imperfectos. Los microhábitos te dan esa fidelidad. Te devuelven algo que el mundo moderno te roba constantemente: la capacidad de estar contigo, de mantenerte en una dirección, de no convertir cada emoción en un giro. Y entonces ocurre el cambio más importante. Dejas de vivir como alguien que intenta ser disciplinado y empiezas a vivir como alguien que simplemente lo es. No porque seas especial, sino porque te has dado pruebas diarias, pequeñas, discretas, pero incontestables. Has cumplido, has vuelto, has repetido. Y en esa repetición, tu voluntad deja de ser un esfuerzo y se convierte en un rasgo. Una armadura que ya no pesa, porque ya forma parte de ti. Cuando la disciplina ya no depende de un arrebato, cuando los hábitos pequeños han empezado a convertirse en una forma de ser, llega una prueba más compleja y más humana: mantener esa firmeza en presencia de otros. Porque la voluntad no se quiebra solo en la soledad, también se desgasta en el roce social, en la necesidad de encajar, en la sed de aprobación, en el veneno de la comparación. Hay un campo de batalla donde muchos pierden sin darse cuenta: la mirada ajena. Y si tu armadura interior no está completa, el elogio te ablanda y la crítica te envenena. El estoicismo no te enseña a despreciar a las personas, te enseña a no vivir como rehén de su juicio.
La opinión de los demás es una niebla que cambia con el viento. Hoy te elevan por una virtud que mañana olvidarían. Hoy te condenan por un error que mañana no recordarán. Si construyes tu centro sobre ese terreno, tu carácter se vuelve un instrumento ajeno. Actúas para gustar, callas para no incomodar, exageras para impresionar, te escondes para no fallar. Y en ese teatro, la voluntad pierde su raíz, porque la voluntad necesita una raíz interior, no un escenario. Marco Aurelio entendía que la vida no es un concurso de imagen, es una práctica de virtud. La virtud no es una palabra decorativa, es una forma de vivir con justicia, templanza, valentía y sabiduría en medio de lo común. Y lo común incluye a los demás, su impaciencia, su confusión, su ego, su miedo, su necesidad de control. El estoico no se sorprende por la imperfección humana, porque él mismo la conoce por dentro. No exige al mundo una pureza imposible. Se exige a sí mismo una respuesta digna. Aquí aparece un cambio decisivo. Dejar de vivir para ser visto y empezar a vivir para ser útil. Útil no en el sentido de complacer, sino en el sentido de contribuir con rectitud. El ser humano no está hecho para la isla. Está hecho para el vínculo, para la responsabilidad, para la comunidad, no como una obligación pesada, sino como un sentido. Y cuando la voluntad se ata a un sentido mayor que el capricho, se vuelve más estable. La disciplina se vuelve más fácil cuando ya no se trata solo de mejorarme, sino de sostener algo más grande, una familia, un trabajo bien hecho, una promesa, una presencia fiable, una palabra que no se rompe, un bien que se entrega sin ruido. La gente cree que la voluntad es un asunto privado, pero el carácter se revela en el trato, en cómo respondes cuando alguien te contradice, en cómo actúas cuando nadie te recompensa, en cómo mantienes tu compostura cuando el ambiente invita al cinismo, en cómo sostienes tus hábitos cuando el grupo presiona hacia lo fácil. El mundo social tiene una fuerza magnética, puede elevarte o puede arrastrarte, y el estoico, en lugar de culpar a la corriente, aprende a caminar dentro de ella sin perder su dirección. Para conseguirlo, hace falta una segunda disciplina que completa la armadura, la indiferencia ante el aplauso y el desprecio, la misma serenidad frente a la corona y frente al barro. No indiferencia moral, sino indiferencia psicológica. El elogio puede ser agradable, pero no debe ser alimento. La crítica puede doler, pero no debe ser veneno. El que se alimenta del elogio se vuelve adicto a la aprobación y termina vendiéndose sin darse cuenta. El que se envenena con la crítica se vuelve reactivo, defensivo, ansioso y termina actuando desde la herida. Ambos pierden lo mismo, la libertad interior. Esta libertad no se demuestra con arrogancia ni con frialdad, se demuestra con sobriedad. Agradecer un reconocimiento sin necesitarlo, escuchar una corrección sin derrumbarse, ignorar una provocación sin despreciar al provocador, hacer lo correcto incluso cuando no se nota. Ese es el tipo de nobleza que no necesita testigos. Y esa nobleza es la que fortalece de verdad la voluntad, porque la saca del territorio infantil del me miran y la coloca en el territorio adulto del hago lo que debo. La comunidad, en el espíritu estoico, no es un aplausómetro, es un lugar de servicio. Servicio no significa someterse a todos, significa actuar con justicia, con honestidad, con respeto, con responsabilidad. Significa no usar a las personas como espejos para alimentar el ego, sino como compañeros de camino a los que se les debe una conducta limpia. Cuando vives así, la disciplina deja de ser un proyecto narcisista y se convierte en una ética. Y la ética sostiene más que la emoción. Hay una paradoja hermosa. Cuanto más dejas de perseguir la aprobación, más auténtica se vuelve tu presencia.
Cuanto menos te obsesiona quedar bien, más coherente te vuelves. Cuanto más aceptas que no puedes gustar a todo el mundo, más energía recuperas para hacer bien tu trabajo, y esa energía recuperada vuelve a reforzar tus hábitos, tu atención, tu carácter. El círculo se cierra, pero ahora en la dirección correcta. El estoico también comprende otra cosa. Las relaciones son un entrenamiento continuo de paciencia y humildad. Habrá gente que no entiende tus límites. Habrá gente que confunde tu calma con debilidad. Habrá gente que intenta que reacciones, porque su paz depende de tu caos. En esos momentos, la voluntad blindada no se defiende con gritos, se defiende con la consistencia, con el mismo tono, con la misma conducta, con la misma línea. Un límite tranquilo, repetido con firmeza, vale más que 1000 explicaciones. La voluntad se expresa en la forma en que sostienes tu rumbo, sin convertirlo en un espectáculo. Y aún así, el estoico no se vuelve solitario por orgullo, no se encierra para no ser tocado. Aprende a convivir con el roce sin hacerse barro. Aprende a estar con otros sin desintegrarse. Aprende a escuchar sin absorber. Aprende a dar sin perderse. Esto requiere una madurez que no se consigue solo con frases, sino con práctica. La práctica de elegir tu conducta aunque el ambiente invite a lo contrario. La práctica de recordar que la virtud no depende de que te traten como mereces, sino de que tú trates como debes. Cuando la voluntad se une a la responsabilidad comunitaria, también cambia tu relación con el cansancio. El cansancio ya no es una excusa tan fácil, porque hay algo que sostener. La gente que solo vive para sí misma suele negociar más con sus impulsos. La gente que vive con un sentido de deber negocia menos, no por dureza, sino por claridad. La claridad reduce el debate interno, y cuando el debate interno se reduce, la disciplina se vuelve más natural. En este punto, el ego intenta una última trampa: convertir la disciplina en superioridad. Creer que, porque has avanzado, puedes mirar a los demás desde arriba. Eso sería una derrota elegante. El estoico sabe que la virtud no es una medalla, es una responsabilidad. Si eres más fuerte, te toca ser más justo. Si eres más disciplinado, te toca ser más paciente. Si tienes más claridad, te toca ser más útil. La verdadera fuerza se nota en lo que proteges, no en lo que humillas. Así, la armadura se completa por dentro. Hábitos pequeños que sostienen tu día, atención que no se dispersa, pausa que corta impulsos, preparación que te hace estable ante el golpe, y ahora una vida social que no te arrastra, porque tu centro no está en el juicio ajeno. Vives con otros, pero no te entregas a su capricho. Recibes palabras, pero no te arrodillas ante ellas. Aceptas la naturaleza humana, pero eliges tu respuesta. Y en esa elección constante, silenciosa, sin necesidad de reconocimiento, se revela una voluntad que ya no es frágil. Es una voluntad con propósito, con dignidad, con dirección. Una voluntad que no necesita ser celebrada para existir, porque se sostiene sobre algo más profundo: la conciencia de estar viviendo de acuerdo con lo correcto. Nada de lo que has escuchado hasta aquí sirve si se queda en una idea bonita. La vida no cambia por comprender, cambia por repetir. La voluntad no se blinda con un vídeo, se blinda con una práctica diaria, sobria, sin teatro. Por eso, el cierre no es una frase grandiosa, sino un sistema, un ritual de ponerse la armadura cada día, como quien se viste para una jornada real, no para un sueño. Un ritual que convierte las tácticas en hábito, el hábito en identidad y la identidad en destino. La primera pieza del ritual ocurre antes de que el mundo te toque, antes del móvil, antes del ruido, antes de que otros reclamen tu atención. Es un minuto de gobierno interior, recordar qué depende de ti y qué no, no como teoría,
sino como decisión. Hoy no perseguiré lo incontrolable. Hoy responderé por mi juicio, mi intención y mis actos. Esa frase, repetida con calma, alinea tu mente, le quita a la jornada su poder de arrastrarte. Te coloca en el único lugar desde el que se vive con dignidad, el centro. Después viene la claridad más afilada, memento mori, no como sombra, sino como lámpara. No tengo una vida infinita, no puedo vivir como si el tiempo fuese un almacén. Esta conciencia limpia la agenda mental, te obliga a ver lo esencial. Lo que haces hoy es lo que eres. Y si eres honesto, sabrás que la mayoría de los días no se pierden por tragedias, sino por pequeñas fugas de atención. Recordar la finitud es cerrar esas fugas con respeto por ti mismo. Es empezar la mañana con una gravedad suave, sin ansiedad, sin dramatismo, pero sin mentira. Con esa base, eliges una sola cosa importante para el día, no 10, no una lista infinita que te condena a la dispersión. Una sola cosa que, si la cumples, te hará sentir que viviste con propósito. La regla de una sola cosa es tu espada contra el caos. Y aquí el estoico es implacable. Si no priorizas, el mundo priorizará por ti. Elegir una sola cosa es declarar que tu vida no es un vertedero de urgencias ajenas. Es un espacio con orden. Luego viene la logística, esa disciplina silenciosa que decide el resultado antes del combate. Diseñas el entorno para que la virtud sea fácil y la rendición sea incómoda. Preparas tu espacio, reduces fricción para el hábito bueno, aumentas fricción para el hábito malo. No confías en tu fuerza del momento, confías en tu inteligencia previa. Lo que haces aquí es una forma alta de respeto. No obligas a tu voluntad a estar siempre al borde del abismo. Construyes una barandilla. Y una barandilla es una promesa cumplida antes de que llegue la tentación. A lo largo del día, cuando aparezcan impulsos y aparecerán, aplicas el gesto más pequeño y más poderoso, la pausa, un segundo de silencio, una respiración, un no ahora. Ese no ahora es tu reinado. Y si el deseo insiste, lo retrasas. 10 minutos. No discutes con él, lo observas, lo dejas pasar como una ola. En ese intervalo, vuelves a tu principio. No eres lo que sientes, eres lo que eliges. La tentación pierde autoridad cuando descubre que no puede apresurarte. Pero este sistema no estaría completo sin la forja. La voluntad también necesita temple, resistencia, esa capacidad de estar cómodo en lo incómodo. Por eso incluyes un pequeño malestar voluntario cada día o varias veces por semana. Algo breve, razonable, pero real. Una decisión que te recuerde, puedo sostenerme sin caprichos. Y ese recordatorio repetido cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que necesita que el día sea amable para funcionar. Te ves como alguien que funciona incluso cuando el día no lo es. En paralelo, practicas una preparación sobria para la fricción inevitable, la premeditación de los males. No para amargarte, sino para no sorprenderte. Anticipas que habrá retrasos, que habrá gente difícil, que habrá momentos de cansancio, que habrá contratiempos, y decides de antemano qué virtud usarás. Paciencia, templanza, valentía, justicia. El obstáculo deja de ser una ofensa personal y se convierte en material de trabajo. No lo maldices, lo utilizas. Esa es la alquimia estoica, transformar el golpe en herramienta. Y luego llega el cierre del día, la parte que separa al que improvisa del que se construye. Un examen nocturno breve, honesto, sin crueldad y sin indulgencia. Escribes, no para llenar páginas, sino para dejar huella. ¿Dónde actué con virtud? ¿Dónde cedí? ¿Qué excusa usé? ¿Qué corregiré mañana? Esa revisión
es el espejo que impide que repitas errores en la oscuridad. Sin espejo, te engañas. Con espejo, te educas. Y educarte a ti mismo es la forma más elevada de libertad. Dentro de este sistema, los microhábitos son el pegamento, porque en los días difíciles, el microhábito te sostiene cuando la ambición se cae. Cumplir algo pequeño te mantiene en la cadena, y la cadena es lo que importa. La gente se rompe cuando rompe la continuidad. Falla un día y decide que falló para siempre. El estoico no hace ese drama. El estoico vuelve, ajusta, continúa. Su orgullo no está en no caer, está en no quedarse en el suelo. Hay un horizonte que lo ordena todo. Vivir con otros sin ser esclavo del juicio ajeno. Servir sin necesidad de aplauso. Mantener la dignidad incluso cuando nadie la reconoce. Esto convierte tu disciplina en ética, y una ética es más resistente que una meta. Las metas terminan, la ética permanece. Cuando tu voluntad se apoya en la idea de ser útil y justo, no necesita tanta motivación. Se vuelve natural porque está alineada con tu mejor versión. Este ritual, repetido durante 30 días, no te convierte en un ser perfecto, te convierte en alguien coherente, y la coherencia es una forma rara de poder. Un poder que no grita, que no presume, que no se exhibe. Un poder que se nota en la calma con la que actúas, en la forma en que no negocias con tus excusas, en la solidez con la que atraviesas el día sin dispersarte. Después de 30 días, tal vez sigas sintiendo tentaciones, cansancio, dudas, pero ya no te asustarán igual, porque tendrás pruebas, y las pruebas pesan más que las emociones. Al final, blindar la voluntad no significa vivir sin placer ni vivir en guerra permanente. Significa elegir el placer correcto en el momento correcto y no vender tu futuro por un alivio inmediato. Significa estar en paz con la realidad y firme con tu conducta. Significa, en el sentido más profundo, vivir como un hombre que se respeta. Y si todo esto se resume en una sola línea, sería esta: cada día, ponte la armadura antes de salir al mundo, no para endurecerte contra la vida, sino para ser digno dentro de ella. Porque la vida puede moverse como quiera, tu carácter no. Tu carácter es tu obra, y a partir de hoy, esa obra se construye con ritual, con repetición, con silencio y con una decisión innegociable: gobernarte.